de lo que se hace. Entonces, download Anaconda Distribution. Yo me imagino que la mayoría de ustedes tienen ya descargado Anaconda, entonces la idea es esta. Vamos a trabajar con dos plataformas de Anaconda, no con una sola, sino con dos. Entonces vamos a trabajar con los Jupyter Notebooks y vamos a trabajar con el editor, con el entorno de desarrollo con el que viene Anaconda, que es Spider, ¿cierto? Entonces, ustedes aquí pueden descargar la distribución Anaconda para Windows. Lo que es Jupyter Notebooks lo pueden hacer en línea también. Entonces pueden buscar Jupyter Project o Google Colab, bueno, igual, ¿cierto? Entonces acá nosotros ingresamos a la página de Jupyter Project, ¿cierto? Bueno, el curso que vamos a ver es un curso que, digamos, se debería de entender como un curso de mecánica y de electrodinámica de las dos, ¿cierto? O sea, es un curso de teoría clásica, la teoría clásica del campo, ¿cierto? Entonces, pero igual como yo sé que a nadie le gusta electrodinámica, entonces nosotros le hacemos como pasito por ahí al asunto, ¿cierto? Entonces, los electrónicos tampoco les gusta. O sea, aquí en la UTP tampoco les gusta electrodinámica, o sea, lo que es teoría de campos, tampoco. Que los electrónicos son realmente los guardianes de la electrodinámica clásica, ¿cierto? Los mejores electrodinámicos del mundo, son ingenieros electrónicos en este momento, sí, por lo menos. De pronto hace unos años eran físicos, ya no. Entonces, acá vamos a darle en Jupyter Lab. Bueno, muy bien. Una vez llegamos aquí a esta plataforma, ustedes por favor pueden notar lo siguiente. Ustedes van a tener acá, ustedes tienen a su mano izquierda, tienen algunos archivos, ¿cierto? Yo he generado algunos de estos archivos, los puedo borrar. Entonces este va a ser su directorio, este va a ser su directorio en línea, ¿cierto? Cuando esté trabajando en línea. ¿Ok? Acá pueden abrir una nueva instancia para trabajar en Jupyter Notebooks, ¿cierto? Le dan el notebook en Python. Y aquí pueden hacer de todo. Entonces comienzan a importar sus librerías, import NumPy, por ejemplo, as np, ¿cierto? Entonces, acá pueden decir, por ejemplo, listo. Entonces, np.py. Ven que no está funcionando. Hay algo que no funciona acá. A ver, no me está funcionando. No sé si es por la hora. Un segundo. Vamos otra vez por acá. Notebook. Listo. Entonces acá import NumPy as np. Bueno, ahora parece que sí. np.py. Ahora sí. Listo. Parece que era el servidor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir np.sign de np.py sobre 2, seno de pi medios es 1. Bueno, entonces digamos que acá nosotros en esta plataforma podríamos trabajar en línea hasta cierto punto, pero en el curso nosotros vamos a hacer una serie de programas para resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange en Python, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a trabajar es esto. Entonces, cuando ustedes instalan Anaconda, les queda acá Anaconda de 64 bits, les queda acá el Jupyter Notebook. Entonces, esta es una herramienta que vamos a trabajar dentro del curso de mecánica, mucho el Jupyter Notebook, ¿cierto?
Muy bien. Y acá yo, por ejemplo, doy documentos. Aquí yo tengo, por ejemplo, curso en mecánica teórica. Y acá voy a crear un nuevo cuaderno. Entonces le digo nuevo, new, Python 3. Ok. Y acá entonces me aparece el cuaderno. ¿No? ¿Qué puedo hacer yo en el cuaderno de Jupyter? Entonces yo puedo decir NumPy, bueno, import NumPy as NP. Entonces acá ensayo los mismos comandos que había ensayado ahora para verificar que he importado la librería de NumPy de manera adecuada. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces también puedo importar, por ejemplo, import matplotlib as npl y acá le coloco npl.rcparams. Coloco acá mathText.fontset, entonces fijo la fuente para trabajar con lenguaje matemático en la gráfica. ¿Cierto? Muy bien, acá puedo decir import matplotlib.pyplot. El pyplot simplemente es una herramienta que tiene la librería, ¿cierto? Se llaman, antiguamente en programación convencional se llaman funciones, ¿cierto? Entonces, en programación orientada a objetos se llaman métodos. Entonces, pyplot es un método de la librería matplotlib. Listo, entonces lo importo como PLT, ¿cierto? Entonces, y acá eh, hay otras librerías importantes con las que vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a trabajar con la librería de computación científica, entonces import SciPy as SC y también computación simbólica, entonces import SymPy as Sim, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, bueno, muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué más trae Anaconda? Entonces, Anaconda también trae un entorno que se llama Spider. Si ustedes tienen un entorno de desarrollo que ustedes prefieran utilizar, como el Visual Studio, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Pueden utilizar el que quieran, pero vamos a utilizar Jupyter Notebooks y un entorno de desarrollo de Python. Listo. Bueno, listo. Entonces, esta es como la consola a la que ustedes están acostumbrados en MATLAB, ¿cierto? Entonces, muy bien, entonces acá ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en Jupyter Notebooks. Entonces, import numpy as np, ¿cierto? Enter. Entonces, por ejemplo, np.py. Listo. Espérame un segundo que me está escribiendo el decano. No me demo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, lo mismo que había hecho ahora, np-sign, ¿cierto? Entonces, esto sería np.py divided by 2, la misma vaina. Entonces, digamos, esta es simplemente la consola. Acá es donde vamos a escribir el código. Entonces, acá escribimos el código, ¿cierto? Este es un código que yo hice para otro curso, en el que estaba mostrando cómo funciona, digamos, acá la plataforma. Yo lo puedo correr, ¿cierto? Acá, es correr y me genera unas gráficas. Entonces observen que acá me generó estas gráficas. Entonces, en esta parte donde dice plots, acá también tengo variables plotter, esto es para explorar las variables. Estos son los plots, acá me muestran los archivos. Entonces, así es como se maneja este entorno que se llama Spire, ¿cierto? Entonces,
yo les animo a que por favor instalen tanto, bueno, Anaconda que viene con Spider y con Jupyter Notebook. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a compartir pantalla desde la tablet para comenzar. Muy bien. Listo. Vamos a abrir un nuevo cuaderno. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera que ustedes me dijeran algo. ¿Ustedes tienen alguna expectativa particular con este curso de mecánica? ¿Quisieran aprender algo en el curso de mecánica? Yo quisiera aprender eso. De pronto creo que este es un tema que me interesa o no, no realmente. ¿En qué punto están? Escucho opiniones, chicos, a ver. Pues, profe, en lo personal me interesa conocer un poco más o entender mejor el teorema de Nether respecto a este curso. Ok, entonces vamos a escribir acá, expectativas. Esa es chévere, por ejemplo, Oscar. Entonces tú quieres, como expectativa, a ti te gustaría explorar las simetrías continuas en mecánica clásica, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, eso creo que lo podemos solucionar. Listo, por acá colocamos Nether Theory. Bueno, entonces eso, en la semana entrante podemos discutir este tema. Listo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir la expectativa? ¿O no tiene ninguna expectativa? Cuenten a ver. Aprovechen porque yo arranco a escribir y ya baila. Nos fuimos derecho. Juan Esteban, usted no tiene ninguna expectativa con el curso de mecánica. Usted como Pues, electrónico. pero así específica, no. Pues como le he planteado, mi expectativa es principalmente como, pues, conocer más acerca del tema, pues, porque me interesa y porque, pues, usted sabe que, digamos, mi, pues, el tema por el que yo me he dirigido, pues, como en cuanto a lo profesional, pues, tiene de cierto modo que ver con todo eso. Entonces, pues la expectativa en general es como aprender sobre el tema, adentrarme en él y ya pues empezar a hacer pues desarrollos y demás. Bueno, por ejemplo, para las tareas que usted pueda hacer, eh, le voy a colocar a modelar los solitones en una fibra óptica. Eso, por ejemplo, podría ser una tarea interesante, que eso sigue siendo una teoría clásica de la mecánica, ¿cierto? Entonces, una ecuación de la dinámica no lineal, pero desde una perspectiva de la fibra óptica. Entonces, que tenga solución solitónica, por ejemplo, ¿cierto? Esa podría ser una buena. A ver, por ejemplo, Juan Eduardo, ¿tienes alguna expectativa de pronto complementar algo de los cursos de mecánica que ya has visto con Néstor o qué expectativa tienes? Pues, profe, la verdad es que lo que espero del curso es adquirir nuevas herramientas para enfrentar nuevos problemas. Es como la razón por la que estoy viendo este curso. Ok, entonces como herramientas. Podría ser
Novel mathematical methods. Bueno, Cristian Andrés, ¿y usted qué? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? No, profe, pues la verdad, pues me gusta mucho toda esta parte de electrodinámica y todo el cuento, entonces quería otra vez como retomar nuevamente todos estos temas, pues ya desde que sustenté me aparté un poco ahí pues de la U, pero veo que por ahí vienen cositas interesantes otra vez, entonces necesito nuevamente empezar a retomar otra vez esto y yo dije, bueno, voy a aprovechar pues el curso del profe Juan David, que sé que me va a ayudar muchísimo con todos esos temas y Ok. pues obviamente que trabajamos en teoría cuántica, bueno, en teoría de campos como tal, igual pues se parte siempre de la parte clásica. Entonces esa es como mi principal motivación aquí del curso. Entonces, digamos que acabo de colocar un main approach. Main approach para este curso son de Euler, Lagrange equations. ¿Cierto? Equations. And Hamilton equations. Este curso tiene una parte, no mucha, pero tiene una parte de mecánica estadística, una pequeña parte, donde nosotros vamos a justificar el uso de la mecánica estadística teniendo en cuenta cómo emerge la complejidad de un sistema de ecuaciones, ya sean las ecuaciones de Hamilton o Euler-Lagrange, cuando aumentamos el número de grados de libertad, ¿cierto? Una justificación del uso de la mecánica estadística a partir de cómo emerge el concepto de complejidad en el contexto de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿cierto? Entonces, algo importante de este curso, que es uno de los temas centrales que trabaja nuestro grupo de investigación, es complexity, ¿cierto? Digamos, esto es algo muy novedoso. No creo que esto lo hayan visto con Néstor. Entonces, what is complexity? Entonces, por ejemplo, podemos nosotros definir el concepto de complejidad. What is complexity? Yo, a priori, antes de que nos metamos en este tema, ya digamos en un par de semanas, yo puedo definir complejidad how does the macroscopic physics emerge as a consequence of collective behavior in the microscopic realm. Digamos que el concepto de complejidad es un concepto que nosotros vamos a trabajar mucho, porque realmente, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en el grupo de investigación, yo particularmente, porque digamos mis colegas coordinadores son la profesora Blanca Cañas y el profesor Edilson Reyes, ellos son físicos de partículas, Blanca se encarga del tratamiento fenomenológico de la física de los neutrinos, prohibido preguntarme del tema porque no tengo ni idea, o le pueden preguntar a Oscar, ¿cierto? Entonces yo les podría responder un poco más sobre lo que trabaja Edilson. Y Edilson trabaja en supersimetría y la física del bosón de Higgs, que, digamos, tiene cierto traslape con lo que nosotros hacemos en el semillero en términos de la herramienta. Edilson trabaja con teoría cuántica de campos y nosotros también. Ahora, Blanca y yo en las últimas semanas hemos encontrado, digamos, un espacio en donde nosotros coincidimos y son los neutrinos de Majorana. En el curso que yo estoy dando antes de este curso, todos los días antesitos de este curso, estamos hablando sobre topología en materia condensada, ¿cierto? Mm, los materiales topológicos, que son materiales en donde la descripción de la energía de los electrones dentro del material eh, admite admite una asociación
una asociación de un concepto que se llama invariante topológico, ¿cierto? Yo estaba explicando eso anteriormente. Yo, por ejemplo, tengo esta esfera. Esta esfera es un objeto geométrico que es fundamentalmente diferente a este pocillo, ¿cierto? Esta esfera y este pocillo son dos cosas diferentes. Más sin embargo, esta esfera y este pocillo comparten una propiedad. ¿Qué propiedad? Que, por ejemplo, yo tengo un cordón, el número de veces que yo le doy la vuelta con ese cordón a cada uno de estos objetos puede ser la misma. A este objeto se la puedo dar 8 veces y a este también. Eso significa que en términos del número de vueltas con las que yo puedo arrollar la esfera y el pocillo, se dice que estos dos objetos son topológicamente idénticos, así sean geométricamente diferentes. Entonces, el número de vueltas con las que yo puedo enrollar usando un cordón, tanto la esfera como el pocillo, se llama invariante topológico. De hecho, ese invariante topológico tiene un nombre muy importante, se llama winding number, ¿cierto? Hay otro invariante topológico que es el número de huecos, ¿cierto? Por ejemplo, este pocillo que yo tengo acá, es geométricamente diferente a este pocillo que yo tengo acá. Tienen curvatura diferente, tienen volumen diferente, área diferente, pero son topológicamente idénticos, porque tienen el mismo número de huecos. Pero aún más, este pocillo que yo tengo acá es geométricamente diferente de una dona, ¿sí o no? Pero es topológicamente idéntico a la dona porque la dona tiene un hueco y este pocillo también. ¿Cómo hago yo para saber que este pocillo tiene un hueco? Yo puedo adiabáticamente procurar transformaciones sobre esta estructura que yo llamo pocillo, y si yo lo transformo lentamente, este hueco de acá se va a preservar. Yo lo puedo deformar y puedo convertir este pocillo en una dona mediante transformaciones adiabáticas, ¿cierto? Ese es, digamos, el concepto de topología. Ese es un concepto bastante importante. Ahora, los fermiones de Majorana, que se supone que los neutrinos podrían ser partículas Majorana, son modos en materia condensada que se encuentran mayoritariamente en materiales cuya descripción de energía exhibe un comportamiento topológico de alguna forma, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener diferentes materiales o diferentes estados del mismo material con diferentes descripciones de energía, más sin embargo, las descripciones de energía pueden ser geométricamente diferentes, pero topológicamente idénticas. Y en ese tipo de sistemas es donde yo puedo observar los Majorana, ¿cierto? No fermiones de Majorana, porque los fermiones de Majorana son partículas. Acá hablamos es de modos de Majorana, ¿cierto? Entonces, porque son cuasi partículas. Entonces, esta es una pregunta importante sobre la complejidad. ¿Qué es complejidad? Entonces, nosotros dentro del grupo de investigación nos centramos en estudiar fenómenos colectivos y determinar cuáles son los mecanismos que permiten que una determinada propiedad en un material emerja como consecuencia de la colectividad microscópica. Por ejemplo, en el grafeno, ¿cierto? Yo tengo el grafeno son simplemente un conjunto de hexágonos formados por átomos de carbono, y resulta que las vibraciones colectivas y los movimientos colectivos en los átomos de carbono, ya sea por vibraciones o por interacción electrón-electrón, procuran que este material que yo llamo grafeno tenga unas propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, en lo macroscópico determinadas por la colectividad de sus ingredientes microscópicos. Eso se llama complejidad. Entonces la complejidad estudia cómo emergen las propiedades macroscópicas a partir de la colectividad microscópica, ¿cierto? Entonces, y esto es un tema que nosotros vamos a trabajar en el curso de mecánica, es un tema muy importante. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar oficialmente con este chisme. Listo. What are degrees of freedom?
Uno puede responder esta pregunta de la forma más callejera posible. Yo he escuchado a profesores de mecánica clásica enseñando esto, digamos, expresarse de una forma impresentable sobre los grados de libertad, ¿cierto? Y no es poco común que eso pase, eso es muy común. Uno le pregunta a las personas, venga, ¿qué es un grado de libertad? ¿Cierto? Entonces, muchas personas no, del mundo de la física no podrían responder esa pregunta con precisión. Entonces, vamos a aprender a responder esta pregunta con precisión. Primero, vamos para la definición callejera de grados de libertad. Grados de libertad son simplemente aspectos de un sistema físico que uno puede cambiar. Por eso se llaman grados de libertad, o eso es lo que la gente cree. Aspects of a physical system susceptible to be changed. Digamos que eso a mí no me dice mucho. Entonces, voy a colocar simplemente, voy a colocar un ejemplo. Example. Aquí Duque se va a sentir como en la casa con este ejemplo. Consider an RLC circuit. And derive a state space representation in the time domain. Este concepto que yo les voy a presentar acá a los físicos, esto es relativamente desconocido en física, como modelo de estados. Más sin embargo, ustedes están acostumbrados a trabajar con modelos de estado, lo que pasa es que ustedes no saben, pero están acostumbrados a trabajar con modelos de estado, ¿cierto? Entonces, yo tengo una batería tengo una resistencia. Esto es un curso de física. Entonces hay que hacer física. A mí realmente como físico me importa un bledo para qué sirve un circuito de RLC, ¿sí o no? Yo quiero saber cuál es la física del circuito de RLC. Entonces eso es lo importante. Y con la física del circuito de RLC es que yo voy a poder responder esta pregunta de acá. What are degrees of freedom? Entonces analizando la física del sistema, no sabiendo para qué sirve el sistema, sino analizando la física del sistema, ¿cierto? Entonces ya les voy a preguntar para que se preparen. Esto, por ejemplo, podría ser más o menos V de T. Esta es la resistencia R, esta es la capacitancia C. Y la física de cada uno de estos elementos la ve uno en electrodinámica. Los que vieron electrodinámica 1 con Blanca, yo sé que vieron capacitancia, ¿cierto? Porque Blanca y yo trabajamos en Java en electrodinámica y Edilson y yo trabajamos en Java en mecánica cuántica. Entonces, yo siempre sé que enseña Blanca y Blanca sabe siempre que enseño yo en electrodinámica. Yo sé que ustedes ya han visto la física de la capacitancia y han visto la física de la resistencia, ¿cierto? Entonces, what is the physics of a resistance? A ver, ¿cuál es la física? Ok, yo no me estoy desviando del tema, yo estoy haciendo unas contrapreguntas para poder responder qué son grados de libertad. ¿Y por qué es importante responder qué son grados de libertad? Porque los grados de libertad van a definir la forma como yo escribo un lagrangiano, ¿cierto? Hay muchas personas que me preguntan, profe, ¿realmente uno cómo escribe la lagrangiana? ¿Cierto? Entonces, no me queda claro uno cómo escribe la lagrangiana. Hay dos formas de uno escribir la lagrangiana. La primera forma es con la pregunta que hizo ahorita Oscar, ¿cierto? Esa es la primera forma.
Una lagrangiana debe de satisfacer ciertos requerimientos de simetría, ¿cierto? Entonces, por eso me parece muy importante la expectativa de Oscar, ¿cierto? Entonces, tiene que satisfacer ciertas especificaciones de simetría, eso es importante. Pero el segundo aspecto importante para yo escribir una lagrangiana es que la lagrangiana debe de contener el menor número posible de variables dinámicas para describir la evolución temporal de un sistema. Ese es el otro aspecto importante de la lagrangiana. Eso se llama minimalidad matemática, ¿cierto? Deben de ser modelos minimalistas. Les voy a colocar un ejemplo, así rápido. No lo voy a solucionar para que no salgamos del tema, pero se los puedo colocar rápido. Yo tengo, por ejemplo, este es el eje vertical. Este es un problema clásico de la mecánica teórica que nosotros vamos a resolver acá y de hecho lo vamos a resolver en Python también, ¿cierto? Supongan que ustedes tienen esta barra y las coordenadas del centro de masa de esta barra son x1, y1 y forma un ángulo de θ1 con el eje vertical, ¿cierto? Resulta que yo tengo, como esto es un péndulo doble, tengo otra barra y las coordenadas del centro de masa de la segunda barra son x2, y2. Y esta barrita forma un ángulo de θ2 con el eje vertical. Ustedes van a resolver este problema en una tarea que yo les voy a poner para la certificación. Van a resolver este problema en Python y van a hacer un análisis no lineal de este sistema, ¿cierto? Entonces, ahora, si ustedes, sin haber llegado todavía al formalismo de Lagrange, porque lo que vamos a ver hoy es el formalismo de energía, digamos un formalismo completamente inocente de cómo utilizar la función de energía para obtener ecuaciones. Yo tenía un amigo en Suecia que decía que no hay nada más ordinario que un físico utilizando las leyes de Kirchhoff para solucionar un circuito, ¿cierto? Entonces, yo nunca pude entender a qué se refería ese man, hasta que realmente dominé con profundidad tanto la electrodinámica desde la perspectiva de los físicos, eso estoy hablando más o menos del 2015. Ya en el 2015 yo era un capo para la electrodinámica desde la física. Yo era capo desde la electrónica, porque Duque sabe que en la época que nosotros estudiamos, nosotros veíamos un mundo de electrodinámica. Propagación, campos 1, campos 2, campos, nosotros veíamos mucha electrodinámica. Pero no es lo mismo ver la electrodinámica desde una perspectiva ingenieril a una perspectiva física. Ya en el 2015, yo diría que yo tenía una claridad expedita en relación a qué es la electrodinámica en el mundo de la física, ¿cierto? Cuando yo entendí que era la electrodinámica en el mundo de la física, entendí una cosa muy importante, que las leyes de Kirchhoff no existen, ¿cierto? Digamos, eso es un punto importante, se llaman reglas, son reglas de Kirchhoff. Y el segundo punto importante es que cuando yo estudio la dinámica de un sistema a partir de su función de energía, la función de energía me da mucha más información que si yo la estudio a partir de reglas empíricas derivadas de las leyes de Maxwell, como son las llamadas leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer acá ahora con la función de energía para este circuito es que voy a escribir una función que es máximamente informativa en términos de la física, lo que no son las reglas de Kirchhoff, ¿cierto? Se llaman funciones informativas y para que la función sea informativa tiene que contener el menor número de grados de libertad posible, o sea, minimalidad matemática. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a escribir la energía para esta vaina, yo podría hacer esto. Yo podría hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, podría decir que la función de energía para ese péndulo doble que yo tengo ahí es igual a un medio de la masa del péndulo, un medio de M1 por X1 punto al cuadrado, más un medio de M1 por Y1 punto al cuadrado, ¿cierto? Más un medio, ¿cierto? Del momento de inercia por θ1 punto al cuadrado. De lujo, ¿sí o no? Muy bien, vamos a seguir.
más 1/2 de M2 por X2 punto al cuadrado, más 1/2 de M2 por Y2 punto al cuadrado, más 1/2 de I, bueno, esto sería I2 por θ2 punto al cuadrado. Ojo que no he terminado. No he terminado y ya estoy en este momento intelectualmente vuelto nada. Solamente de pensar en esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos supuestos grados de libertad tengo yo acá? Tengo X1 punto, tengo Y1 punto, tengo θ1 punto, ya van 3. Acá tengo X2.4, Y2.5, θ2.6. Eso no es posible. Eso no es posible. Yo tener 6 grados de libertad en este sistema, eso es imposible. Aquí tiene que haber una falta de regularidad matemática por algún lado, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar. Acá me falta la energía potencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo definir la energía potencial? Pues eso depende del punto que yo esté tomando, pero la energía potencial, entonces obviamente va a tener que ver pues, esta energía potencial de acá, es decir, energía potencial para la parte, para la primera barra del péndulo, esto va a ser una función ¿de quién? Esto va a ser una función de X1, de Y1 y de θ1. Y la energía potencial para el segundo, ojo, que acá es muy posible, no les voy a dar ese spoiler todavía, ¿cierto? Pero me parece que esta de acá sea una función de X1, X2, Y1, Y2, θ1, θ2, más U2 de X2, Y2, θ2, ¿cierto? ¿Cuántos grados de libertad tengo ya ahí? Tengo otros 6 grados de libertad, ¿sí o no? O sea, 12 grados de libertad, eso no es posible que un sistema, chicos, que apenas tiene dos barras o dos péndulos tenga 12 grados de libertad. Tiene que ser que una variable acá depende de la otra, ¿cierto? Esa es la única. Y nosotros no podemos incluir dependencias en la descripción del hamiltoniano, del lagrangiano, perdón. Las variables que describen el lagrangiano tienen que ser linealmente independientes. Por lo tanto, X1 y Y1, como esto es un péndulo, X1 y Y1 no pueden ser ambas grados de libertad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como esto es un péndulo, X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado va a ser igual a un radio al cuadrado. Describe una trayectoria circular. Por lo tanto, X1 yo la puedo expresar como una función de Y1, ¿cierto? Entonces, X1 y Y1 no pueden ser ambas al mismo tiempo grados de libertad. Otra cosa que yo puedo aclarar acá, yo por ejemplo podría decir que X1 yo lo puedo expresar como L medios por el seno de θ1. O sea que θ1 y X1 son dependientes. Y1, ¿quién sería Y1? Y1 entonces sería L medios o menos L medios por el coseno de θ1 porque yo estoy asumiendo que las distancias que van hacia abajo del péndulo son negativas, ¿cierto? X2, entonces X2, ¿quién sería? Ah, bueno, muy bien. Entonces X2 sería L seno de θ1 más L medio seno de θ2. O sea que X2 sería una función de θ1 y θ2. O sea que θ1, θ2 y X2 no pueden ser grados de libertad al mismo tiempo. Por ejemplo, Y2 sería igual a menos L coseno de θ1 menos L medios coseno de θ2. O sea que esto sería una función de θ1, θ2. Ojo, y después para reemplazar la energía necesitamos saber cuánto vale X1 punto. O sea que hay que derivar esto. Derivar esto, hay que saber cuánto vale Y1 punto. Derivar esto, cuánto vale X2 punto. Derivar esto, cuánto vale Y2 punto. Y me van a quedar en términos de θ1 y de θ2, de θ1 punto y de θ2 punto. Por lo tanto, la energía en sí debe ser una función ¿de quién? Debe ser una función de θ1, de θ2, de θ1 punto y de θ2 punto. Observen cómo se redujeron
la cantidad de grados de libertad cuando yo hago este análisis de dependencia lineal, ¿cierto? Tenía 12 grados de libertad. Ahora, lo que me doy cuenta es a partir de la función de energía, que es una función muy informativa, que solamente tengo 4 grados de libertad, ¿cierto? Es el número, en el mínimo, la mínima cantidad de variables dinámicas requeridas para describir la evolución temporal de un sistema, ¿cierto? Y entonces ya vamos a ver eso que tiene que ver con la física. Bueno, muy bien. Juan Eduardo, ¿cuál es la física de una resistencia? Voltaje sobre intensidad es igual a resistencia, ¿no? Esa sería la, digamos, la expresión matemática para uno evaluar la resistencia, ¿cierto? Entonces, pero la física, digamos, ¿cuáles son los fenómenos físicos que permiten que emerja el concepto de resistencia en un metal, por ejemplo? Si no te acuerdas, no hay problema, eso lo podemos discutir. Simplemente quiero saber qué sabemos y qué no sabemos, ¿listo? O de qué nos acordamos. Bueno, a ver, si de pronto Juan Eduardo no se acuerda, Cristian Andrés, aunque usted no vio ni electro conmigo ni electrodinámica tampoco, pero de pronto se acuerda. O ha Profe, leído pero por ahí. a que, no sé, la resistencia pues se hace, ¿cómo le digo? Hace referencia pues a la posición del paso de la corriente. No sé si eso es lo que nos pregunta. Pues de alguna forma sí, pero ¿cuál es la física de la resistencia? Sí, claro. No, es que no, pues no le comprendo bien cómo, o sea, a qué se refiere con la física de la Bueno, entonces le voy sé a que hacer una era como la pregunta. teoría o bueno, de que el concepto de resistencia, pues. No, nosotros los físicos, ¿qué estudiamos nosotros los físicos? Yo creo que eso es una pregunta más adecuada. ¿Qué estudia uno como físico? ¿Cierto? Entonces, porque por ejemplo, un decano de ciencias básicas por allá, pues una vez me salió con una, me va diciendo es que todo en la vida es física, ¿cierto? Y yo le dije, no, qué pena con usted, pero no todo en la vida es física. Ese peinado suyo no es física, por ejemplo. Entonces, vamos a comenzar por ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estudia la física? La física estudia la interacción entre la materia y la energía, eso estudia la física. Por lo tanto, recuerde lo que le acabo de mencionar ahora, Cristian, sobre la complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad, vamos a repasar este concepto de complejidad un momento, chicos, por favor. ¿Cómo, ojo, cómo emerge la física macroscópica como una consecuencia de qué? Del comportamiento colectivo en el mundo microscópico? Yo le puedo colocar a usted un ejemplo, Cristian. Usted conoce el efecto Zeeman, ¿cierto? Entonces, Zeeman Effect. Estas clases, chicos, son como un documental. Entonces, si vamos algo lento los primeros días, no me preocupe. Estamos en modo National Geographic. ¿Listo? Esta, por ejemplo, Cristian, es la longitud de onda y esta es la energía como función de la longitud de onda. Resulta que inicialmente el efecto Zeeman se manifestaba ¿con qué? Con una línea espectral de cierto ancho cuando se analizaba la interacción entre la radiación y un gas atómico, un gas cualquiera, eso en este momento no importa. Y emergía este pico o esta línea espectral, Cristian, a una longitud de onda lambda cero. Usted debe de recordar que en mecánica cuántica de átomos con espectro discreto, la energía como función de la longitud de onda era ¿quién? Era la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Listo.
Bueno, muy bien. Resulta que cuáles son las condiciones bajo las cuales se hizo este experimento. Con campo de inducción magnética igual a cero, ¿cierto? La física microscópica que da origen a esta observación macroscópica no la voy a explicar, porque digamos eso sí me sacaría mucho del curso de mecánica. Lo que sí voy a hacer es que voy a mencionar cuál era el problema. De hecho, por la explicación de este efecto, se ganó el premio Nobel Peter Simon y Henry Chanton Lawrence. 1902, el segundo premio Nobel de física, después del de los rayos X, que era de Wilhelm Röntgen. Entonces acá yo voy a aplicar ahora, Cristian y compañeros, voy a aplicar un campo de inducción magnética diferente de cero. Listo. Obviamente yo tenía acá una línea espectral en la longitud de onda lambda cero. Entonces, E de lambda. Pero resulta que cuando Simon aplica un campo de inducción magnética pasa algo que realmente le pone la vida de cuadritos. Y es esto. Esto es lo que yo les estoy enseñando, chicos, en este momento. Esto es más importante que uno saber cosas, porque esto es saber ser físico, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a aprender a ser físicos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace un físico dentro de su carácter disciplinar? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Si yo estuviera en el aula del Chavo del Ocho, entonces el Chavo del Ocho diría, ah, ya sé, ustedes se dedican a tocar los cojones, ¿cierto? Pero realmente no. Nosotros, porque por ejemplo los ingenieros tienen la impresión de que los físicos, de que los problemas que tiene el mundo es por culpa de los físicos, porque los físicos buscan problemas para resolver, pero si los físicos no buscaran problemas, el mundo tendría menos problemas, ¿cierto? ¿Quién descubrió el calentamiento global? Un físico. Hombre, ¿quién lo mandó a meterse en esa vaina como nos tiene de físicos ya? Aquí todo el mundo pensando en una solución para el calentamiento global, ¿sí o no? Entonces, pero son problemas acuciosos, ¿cierto? Pressing problems, no sé cuál es la palabra en español. Son problemas que nos presionan como sociedad, pero son tan importantes. Entonces, Simon, cuando aplicó el campo magnético, se dio cuenta de esto. Esto sería lambda sub menos 1 y esta de amarillo sería lambda 1. Y entonces aquí viene el pensamiento del físico. ¿Cómo pensaría el ingeniero? El ingeniero pensaría, bueno, ¿qué dispositivo puedo hacer yo con esto? Si yo aplico un campo magnético, ¿qué será que me puedo inventar? ¿Sí o no? Algo que funcione y que me dé plata, ¿cierto? Entonces, esa sería la postura del ingeniero, que no es la nuestra, ¿cierto? La postura nuestra está mucho más alejada de, digamos, de ese plan. Ahora, alguno de ustedes puede pensar, uy, pero así es como pienso yo. Yo creo que Oscar no piensa así, porque no creo que si Oscar pensara así hubiera metido a estudiar neutrinos, pues los neutrinos no dan plata, ¿cierto? Pero de pronto una persona que se meta a estudiar materia condensada podría pensar, pero yo creo que de pronto yo puedo inventar algo para vender, ¿cierto? Voy a hacer obleas de grafeno, a ver cómo me va, ¿cierto? Les voy a echar queso y arequipe. Ojo, y el arequipe es un arequipe ferromagnético, ¿sí o no? Para que después no digan que no aplico lo que aprendí en la carrera para sostenerme y ganar billetes, ¿sí o no? Entonces, nosotros no pensamos así. ¿Cómo piensa un físico? Inmediatamente que esta observación de acá emerge, vea Cristian Andrés que esto es física macroscópica. Esto es una observación microscópica que se hace con que esta observación se está haciendo con un espectrómetro, ¿cierto? Inmediatamente Simon se da cuenta de esta situación como físico, y no solamente Simon como físico, también como
un colega importante de Henry Chanton Lawrence, que es uno de los físicos más importantes de la historia. Cuando Seaman se da cuenta de esta cuestión, él inmediatamente en lo primero que piensa es cómo voy a explicar la aparición de esos otros dos picos. Es decir, cuáles son los mecanismos físicos de interacción entre la materia y energía que permiten que estos otros dos picos aparezcan ahí. Esto se llama el efecto Seaman. Seaman Effect. ¿Qué es el efecto Seaman, Cristian? Cuando tú aplicas un campo magnético a un gas de átomos y haces el espectro de emisión del gas, esta línea que aparecía aquí originalmente ya se divide en tres. ¿Eso qué implica? Eso implica que antes había acá un degeneramiento. Degeneramiento. Y el degeneramiento tiene asociado, ¿qué? Tiene asociado una simetría. Y acá, entonces, hay una ruptura de simetría. Y observa que se levantó el degeneramiento. Degeneramiento levantado. Ahora, hay que explicar los mecanismos físicos, Cristian, mediante los cuales se rompe la simetría. De eso se trata el curso. De hecho, ese video lo grabamos cuando grabamos ese video, Darwin. ¿Eso fue el lunes? ¿Fue el martes? No, fue el lunes, ¿sí o no? El lunes, sí. El lunes grabamos el video sobre el efecto Seaman y el rompimiento de simetría de inversión temporal. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos nosotros los físicos? Nosotros los físicos nos preguntamos, Cristian, ¿por qué? No, pero eso fue el martes, fue ayer, en la noche, cuando que nos quedamos hasta tarde con Santiago. No, porque ayer en la noche lo que estábamos haciendo era que estábamos estudiando la función de partición. Ah, bueno, sí, sí tienes razón. Entonces fue el lunes, ¿sí o no? Lo que nosotros los físicos nos preguntamos acá, Cristian, Juan Eduardo, Oscar, Darwin, etcétera, Juan Esteban, es por qué unos materiales tienen una resistencia y otros tienen otra. Porque si simplemente fuera tan sencillo como medir el voltaje por la resistencia, esa se la paso a Duque, que es ingeniero electrónico, eso sí. Pero un físico me debería de dar una respuesta mucho más acuciosa para esta pregunta. Entonces yo le pregunto a usted, Cristian, ¿por qué el oro y el cobre tienen resistencias tan diferentes? Y es más, si le quiero colocar como una prueba importante a usted ahí, le preguntaría no por resistencia, sino por resistividad. ¿Por qué tienen resistividades tan diferentes el oro y el cobre? Bueno, la resistividad es propia de cada material, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el campo magnético? Que ese pico se divide en esos tres picos. Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Para qué sirve? Sino nosotros profundizamos en los mecanismos microscópicos que explican una observación macroscópica. Entonces le pregunto, cada material tiene una resistividad diferente, usted tiene toda la berraca razón. ¿Por qué? Por cómo está conformado microscópicamente, cómo está organizado, no sé, las partículas dentro del material. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Por Si la ustedes me lo estructura permiten, atómica, ¿no? ¿cómo? Por la estructura atómica. Por ejemplo, digamos, uno tiene un cristal de sodio, por lo menos. Un cristal de sodio tiene 4 electrones. Sí, tiene 8 electrones. 8 electrones, en este caso, están emparejados, se cumple la regla del octeto, y esa configuración es tan firme y está tan definida. Ejemplo, digamos, si uno lo pone, digamos, en un circuito, eh, lo que hace es como restringir la capacidad de portadores de carga que pueden atravesar el material.
digamos que estamos conversando, ¿sí o no? Entonces, esa es una visión de físico sobre el problema. Oiga, Cristian, yo por ejemplo le puedo colocar, digamos, yo le puedo hacer el siguiente planteamiento, ¿sí o no? Entonces, ¿usted ha calculado la masa del Higgs o no? ¿Ha hecho un cálculo sencillo de la masa del bosón de Higgs? Este man se asustó con la pregunta, a veces fui. No, aquí sigo, estoy pensando. Pero independientemente de que usted haya hecho el cálculo, no, usted sabe que ese cálculo le puede hacer, ¿cierto? ¿Por qué, Cristian? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué o cuáles son los diferentes procesos que intervienen en que emerja una masa para el bosón de Higgs? O que el bosón de Higgs sea un mecanismo que permita que emerja una masa en algún lagrangiano particular, un término de masa. O sea, ¿qué mecanismos, qué procesos permiten que eso sea posible? No es simplemente una fórmula, Cristian, o sea, eso es mucho más elaborado. Entonces, vamos a ver. Physics of resistivity. Entonces yo, por ejemplo, voy a considerar un conductor acá. Vea, Juan Esteban, esta es la precisa razón por la que uno debe ver un curso de campos. Un electrónico debe de saber, lo que yo le voy a mostrar acá, un electrónico lo debe saber. Y ahora no me vaya a salir con que Heliodoro enseña esto porque no lo enseña. Heliodoro no sabe sino enseñar sobre pantalones Yo, y industria yo la vi textil. con José. No, José es otro cuento, ¿cierto? Mm. Yo tengo un conductor, en este caso, chicos, tengo un conductor cilíndrico. ¿Listo? Y esto, ok, este problema de la resistividad, Cristian y compañeros, el problema de la resistividad en los materiales dio origen, dio origen a toda una explosión de física en los años 50, desde los años 30 hasta el año 64. Y esa explosión de física dio origen, Cristian, al concepto de renormalización que usted utiliza en teoría cuántica de campos comedizos. O sea, este es un problema en física, es un problema realmente importante. El problema que lo va a mostrar. Entonces resulta que el campo eléctrico en el interior de este conductor es cero. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Si este conductor está a una temperatura T, lo que nosotros sabemos es que las partículas, como decía ahorita el compañero de Darwin, los portadores de carga en este conductor se mueven de manera errática. En todas las direcciones posibles. ¿Cierto? Ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, un disquito acá, voy a considerar un disco de sección transversal A y de longitud de X. Estos electrones
Debido a su movimiento errático, van a colisionar entre ellos. Observen que estos electrones no tienen ni una dirección ni una magnitud definida de velocidad. ¿Cierto? Muy bien, entonces este electrón va a colisionar con este de acá, colisiona con este otro de acá, colisiona con este otro de acá, después colisiona con este de acá, 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 y después básicamente ese electrón vuelve casi al lugar donde había comenzado. Por lo tanto, la trayectoria media libre de ese electrón en este conductor es casi cero. Trayectoria media libre. Entonces lo voy a colocar en inglés para que mantengamos, obviamente, la convención. Entonces, mean free path es aproximadamente cero. Eso significa que a pesar de que estos electrones sí tienen velocidad, su velocidad térmica, entonces thermal velocity, la velocidad térmica no produce un movimiento neto, es decir, produce una trayectoria media libre de cero. No hay corriente en este material. ¿Cierto? Digamos, esta es la primera imagen que yo tengo que tener de un conductor a temperatura finita, en ausencia de campo eléctrico interno, o sea, no tengo conectada ninguna batería. Entonces, la trayectoria media libre de los electrones es casi cero. ¿Por qué? Por la colisión entre ellos debido a la temperatura. ¿Sí? Entonces, tengo que colocar acá, este es my first impression about conduction. Ahora, si ustedes creen, chicos, que el problema de la conducción ya está resuelto, están equivocados. Todavía hay materiales para los que nosotros no conocemos cuáles son los mecanismos que explican su forma de conducir electricidad. Ahora lo que yo voy a hacer es consider a conductor in the presence of an electric field. Listo, muy bien. Entonces voy a considerar un conductor en presencia de un campo eléctrico. ¿Cómo genero yo un campo eléctrico en el interior de un conductor? Pues le conecto una condenada batería, ¿sí o no? Le conecto una batería y entonces ya tengo un campo eléctrico internamente. ¿Qué sucede cuando yo aplico un campo eléctrico en el material? Ustedes me imagino que los que están viendo electrodinámica 2
ya debieron de haber visto esto porque ya se va a acabar el semestre, esto es polarización. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un campo eléctrico en el interior de un material? Que los dipolos eléctricos se van a ordenar en la dirección del campo. Eso es lo que es polarizar un material, ¿cierto? El campo define una dirección predeterminada para la orientación dipolar dentro del material. Entonces, ¿qué sucede? Si bien los electrones siguen moviéndose erráticamente, eso no ha cambiado porque hay una temperatura T por acá. Entonces, debido a la agitación térmica, los electrones se siguen moviendo erráticamente. Más sin embargo, ahora los electrones se mueven erráticamente, pero en la dirección del campo. Si no fuera así, los conductores no se calentarían. Se calientan precisamente es porque ese movimiento sigue siendo errático. ¿Sí o no? Muy bien. Observen que en promedio estos electrones se están moviendo en la dirección del campo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a sacar la misma consideración de ahora, voy a considerar un disquito. Considero un disco con una sección transversal A y una longitud de X. Listo. Y voy a definir entonces acá lo siguiente. ¿Qué cantidad de carga atraviesa ese disco? ¿Sí o no? Pues la cantidad de carga que atraviesa ese disco básicamente es igual a la carga de los portadores por el número de portadores por el volumen del disco, ¿cierto? Muy bien, pero ¿cuánto vale el volumen? Pues el volumen simplemente vale delta X por el área de la sección transversal, ¿cierto? O sea que esto es N por E por delta X por el área de la sección transversal. Listo. Ahora, si nosotros consideramos que a través de ese disco existe uno de los tantos portadores de carga, no todos van a atravesar el disco, pero algunos portadores de carga sí van a atravesar el disco. Y el tiempo de tránsito para atravesar el disco lo voy a definir como delta T. Y este portador que logra atravesar ese disco dentro del material, entonces lo atraviesa a una velocidad que voy a llamar a priori v sub t. Por lo tanto, esto queda así. Esto queda n por e por v sub t por el área por delta t, ¿cierto? Then, we define charge current as follows. ¿Sí o no? Entonces, nosotros definimos corriente de carga de la siguiente manera. ¿Cómo? Definimos que la intensidad de corriente no es otra cosa que la cantidad de carga acumulada en la sección transversal del conductor por unidad de tiempo de tránsito. Eso significa que tengo que dividir acá por delta T y acá por delta T. ¿Eso qué implica? Que la corriente queda como el número de portadores por E por la velocidad V sub D por el área a través de la cual están cruzando los portadores. Vea, Cristian, si a mí me preguntaran cuál es la física entonces de esta ecuación, yo tendría que decir que son una cierta cantidad de portadores atravesando la sección transversal de un conductor. No todos la atraviesan, pero una cierta cantidad, N sí.
Pero acá no he definido lo más importante, que es la resistencia. ¿Por qué la resistencia es lo más importante? Porque la resistencia es la que me va a dar cuenta de la disipación que hay en el sistema, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar una cosa. Cuando yo aplico un campo eléctrico acá, recuerden lo siguiente. Lo voy a escribir por aquí en este cuadrito. Electric force. Cuando yo aplico un campo eléctrico, los electrones o los portadores de carga van a experimentar una fuerza en dirección del campo si tienen carga positiva y en dirección contraria al campo si tienen carga negativa. Listo. Más sin embargo, una consecuencia de la segunda ley de Newton, no la segunda ley de Newton, una consecuencia, a consequence of Newton's second law. Una consecuencia es que la fuerza es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá yo puedo hallar una relación entre la masa, la aceleración, la carga y el campo eléctrico. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes vean. Lo segundo es esto. Si yo aplico un campo eléctrico, ustedes estarán de acuerdo en que según esta expresión que yo tengo acá y esta que yo tengo acá, el campo eléctrico lo que está haciendo es que está acelerando. Escuchen, el campo eléctrico lo que está haciendo es que está acelerando. ¿Acelerando qué? Acelerando los portadores de carga en este conductor. Entonces, obviamente, esta puede ser la velocidad como función del tiempo. Yo aplico el campo eléctrico, la velocidad aumenta hasta que después de cierto tiempo hay una colisión. Este electrón se colisiona con otro electrón, pierde toda su energía cinética, la energía cinética que portaba, y esa energía cinética que pierde la disipa en forma de calor. Vea, Cristian Andrés, que acá yo ya estoy hablando de los mecanismos de la generación de calor en un conductor. Son colisiones entre electrones y otras cosas. Es un mecanismo. Como el campo eléctrico es persistente, entonces vuelve a acelerar. Y después de un tiempo indeterminado, él vuelve a perder energía y la disipa en forma de calor. Después acelera durante menos tiempo, porque el tiempo es aleatorio, y así sucesivamente. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, una pregunta interesante que uno se puede hacer es a qué velocidad realmente, porque los electrones o los portadores de carga podrían ir, por ejemplo, a esta velocidad. ¿Cuál es la velocidad a la cual los electrones tienen que ir para que se produzca realmente corriente? Se llama la velocidad v sub d. Esto se llama velocidad de arrastre o drift velocity. V sub d es, por lo tanto, ¿quién es v sub d? V sub d lo voy a definir yo como la aceleración por un tiempo tau, que es el tiempo medio. Tau es un tiempo probabilístico. Póngame atención. Tau is the average time or mean time
of intercollision. Es el tiempo medio de colisión, el tiempo tau. Es decir, es el promedio de tiempo que se demora un electrón para colisionar de nuevo una vez que ya colisionado una vez. Ese es el tiempo tau. Más sin embargo, de acá yo puedo definir la aceleración de esta forma. La aceleración o su magnitud por lo menos es E sobre M por el campo eléctrico, por la magnitud del campo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda V sub D? Entonces, V sub D, que es la velocidad de arrastre o de deriva, me va a quedar E sobre M por el campo por tau. Listo. Muy bien. Acá yo puedo reemplazar esto en la expresión para la corriente. Entonces me queda corriente igual a delta Q sobre delta T, y esto me va a dar igual a N por E por velocidad de deriva por el área. Reemplazo mi velocidad de deriva. Esto es N E al cuadrado tau sobre la masa que multiplica al campo eléctrico por el área. Listo. Entonces, ahora, otra lección de la física. Otra lección importante de la física es que las cantidades físicas no deben depender de la geometría de un sistema. De la geometría no, de la geometría sí, porque la geometría está asociada con simetría, no deben depender de las dimensiones de un sistema, eso es diferente. Para yo poder definir una cantidad independiente de las dimensiones del conductor, que sería en este caso el área, here we define the current density J as current per unit area. O sea, ampere por metro cuadrado, given entonces, ¿esto qué nos da? Nos da que J, que es igual a la corriente sobre el área, acá simplemente divido esto por el área y divido esto por el área. Entonces, ¿cómo me va esto? Esto me va a dar N E al cuadrado por tau sobre M por el campo eléctrico. Y esto que yo tengo acá, chicos, es lo que yo conozco como la conductividad de Drude. Drude's conductivity sigma. Y de hecho, entonces esto me da que yo obtengo que la densidad de corriente vectorialmente no es otra cosa que sigma por el campo eléctrico. Esto también es algo que se ve en electrodinámica porque cuando nosotros vemos la ley de Ampère-Maxwell en electrodinámica, hay varias contribuciones, se consideran varias contribuciones a la densidad de corriente, no una sola, sino varias. Entonces, por ejemplo, el rotacional de la inducción magnética, esto puede ser mu sub 0 por una corriente libre, más mu sub 0 por esta corriente de acá, que sería sigma por E, más mu sub 0 epsilon sub 0, derivada del campo con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, esta contribución que yo tengo acá, esto se llama generalized Ohm's Law. Es la ley de Ohm generalizada, ¿cierto? Muy bien.
Y esto es un insumo para la ley de Ampère-Maxwell, como ustedes pueden ver acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar la conductividad de Drude. Drude's conductivity. La conductividad de Drude sigma igual a NE al cuadrado tau sobre M, que me dice, entre el tiempo medio de colisión sea más largo, mayor es la conductividad. Es decir, si las partículas se demoran más colisionando, la conductividad es mayor. Eso es un mecanismo, Cristian, que da origen a la resistividad. ¿Por qué? Yo podría definir resistividad en este caso como el recíproco de la conductividad, y esto es M sobre NE al cuadrado tau. ¿Eso qué significa? Entre más largos sean los tiempos medios de tránsito, más baja es la resistividad, porque los portadores de carga pueden, digamos, transitar con mucha más libertad y se tarda mucho más tiempo volver a encontrar un electrón con el que colisionar. Y eso depende de lo que decía Darwin, de cómo está organizado electrónicamente el material, cómo es su estructura atómica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este tau es importante. Tau, average collision time. Este tau, chicos, que es el tiempo medio de colisión, 1 sobre tau, yo lo puedo expresar como 1 sobre tau electrón-electrón más 1 sobre tau electrón-vibración más 1 sobre tau electron impurity más 1 sobre tau electron spin, puntos suspensivos. Eso significa que el tiempo medio de colisión viene con contribuciones de scattering electrón-electrón, scattering electrón-vibración, scattering electrón impureza, scattering electron spin, y me voy a devolver para la pregunta que había hecho. Entonces, ¿cuál es la física de resistencia? La física de la resistencia o de la resistividad también, collisions between electrons and other components of the metal. Esa es la respuesta, Cristian. La física de la resistividad, es decir, ¿por qué la resistividad emerge como un fenómeno macroscópico? Emerge debido a que los grados microscópicos de libertad, como son los electrones, están colisionando y disipando energía en esa colisión, como se muestra acá, cuando se disipa calor. Eso es lo que microscópicamente le da origen a ese aspecto macroscópico de la materia que nosotros llamamos resistividad. ¿Sí me hago entender, Cristian? Sí, profe, claro que sí. Ahora, para el circuito RLC for the RLC circuit, we write the following energy function. Energía va a ser una función ¿de quién? Va a ser una función de la carga en el capacitor y la corriente en la inductancia. Lo que pasa es que la corriente en la inductancia y la corriente en el capacitor para este circuito particular es la misma porque es un circuito en serie. Entonces la corriente tiene un solo tramo que seguir.
Entonces la corriente que pasa por el capacitor es la misma que pasa por la inductancia, por la fuente, etc. Entonces esta energía es ¿quién? Esta energía es igual a la carga en el capacitor al cuadrado sobre 2C, más un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Esa es la función de energía. ¿Esto por qué es importante? Pónganle atención. Esto es importante porque cuando yo comencé a hacer el ejemplo del curso de mecánica, sino que nos fuimos hasta la física, pero esto es importante, son solamente las variables que almacenan energía las que intervienen en esta función de energía. Y son esas variables que almacenan energía las que yo escojo como variables de estado, ¿cierto? Entonces acá dice, ejemplo, considere un circuito de RLC y derive una representación de estado en el dominio del tiempo. Para una representación de estado hay que escoger primero las variables de estado y las variables de estado se escogen según esta función de energía. Entonces, por eso es importante que en la función de energía vayan solamente las variables dinámicas en la mínima cantidad de variables dinámicas que me permiten describir cualquier otra variable del sistema. Y eso se llaman grados de libertad. Los grados de libertad son el conjunto mínimo de variables que permiten una descripción cinemática y dinámica. Is the minimum set of variables that allow dynamical description. Espera un segundo. Dynamical description. Eso es lo que nosotros entendemos por grados de libertad. ¿Listo? Muy bien. Ahora, una vez yo tengo la función de energía, lo que debo de hacer es que la debo de derivar con respecto al tiempo y debo de considerar aquí quién está inyectando potencia y por dónde está saliendo potencia. Esta es la ecuación importante para yo llegar a ecuaciones de movimiento, ecuaciones diferenciales que me describan los grados de libertad. Y una vez yo tenga esas ecuaciones diferenciales, puedo plantear el modelo de estado. Ahora, para terminar, entonces vamos a analizar en este circuito de RLC por dónde entra energía y por dónde sale. Muy bien. Nosotros podemos identificar como la batería como el lugar por donde entra la energía. La potencia de entrada simplemente sería V de T por la corriente I de T. Ahora, ¿por dónde sale la energía? Según lo que acabamos de ver, ¿ustedes qué creen? Por la resistencia, ¿no? Por la resistencia. Porque por las colisiones entre electrones se disipa energía cinética en forma de En calor forma de después de la calor. colisión. Exactamente. Y acá, entonces nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener una potencia de salida, que es ¿quién? R y al cuadrado de T. Entonces ahí tenemos las dos potencias. Ahora, importante, en esta función de energía que yo tengo acá, nunca van variables asociadas ni con disipación ni con inyección de potencia. Ninguno de los dos casos. Solamente van los grados de libertad que serán escogidos como variables de estado. Por lo tanto, las variables de estado solamente se pueden seleccionar
con base en criterios energéticos. Yo no puedo seleccionar una variable de estado que representa un fenómeno de disipación, no puedo, porque me va a quedar, el modelo de estados me va a quedar con cierta irregularidad matemática. Y eso es lo que yo quiero evitar. Bueno, muy bien. Este es un curso de mecánica, pero yo creo que esta discusión debe ser una discusión muy importante, porque nos va a permitir de cara al futuro poder filosóficamente concebir cómo se escribe una función de energía y un lagrangiano. ¿Cuáles son las velas? Porque a uno le dicen, no, usted vean, este lagrangiano, meta esta Q por acá, esta Q por acá, pero no debe de entender por qué para después poder plantear los lagrangianos de alguna teoría que no esté resuelta, ¿cierto? Entonces eso se llama una independencia intelectual en relación a un problema científico. Si no, tiene que tener uno ahí el profesor siempre, bueno, profesor, ¿y acá qué hago? Entonces, Q1 o Q1 punto. Entonces, lo importante es que ustedes puedan definir con base en criterios físicos qué es un grado de libertad y qué no es un grado de libertad en un sistema físico que ustedes estén trabajando. Nosotros ya sabemos acá, nosotros sabemos que muy posiblemente, eh, la segunda derivada de la carga no sea un grado de libertad, ¿cierto? Cuando nosotros hagamos este tratamiento. Lo vamos a hacer mañana. Entonces, mañana hacemos este tratamiento y vamos a obtener una ecuación de segundo orden con amortiguamiento. Y el amortiguamiento debe de estar relacionado con la resistencia, ¿cierto? Porque el amortiguamiento me dice a mí cuáles son las escalas temporales en las cuales yo estoy extrayendo energía del sistema mediante damping, ¿cierto? Eso me dice el amortiguamiento. ¿Y por dónde se está sacando energía en este sistema? Por la resistencia, como dijo Cristiano. Entonces, la resistencia ha de tener que ver con el amortiguamiento. Ahora, la frecuencia natural del sistema ha de tener que ver con las variables que almacenan energía. ¿Que cuáles son? Son la carga en el capacitor y la corriente en la inductancia. Por lo tanto, la frecuencia natural ha de tener relación directa con la inductancia y con la capacitancia. ¿Qué son los parámetros del sistema que intervienen en la función de energía? Capacitancia e inductancia. Y así entonces lo que estamos haciendo es que estamos construyendo una intuición de físicos para analizar sistemas dinámicos desde una perspectiva mecánica. ¿Listo? Muy bien. Está chévere el curso. A mí me hubiera gustado estar en este curso, la verdad. Pero como estudiante. Bueno, muy bien. Entonces tenemos, vamos a guardar acá como mechanics. Class 1. Bueno, mañana, en las horas de la mañana, les comparto la bibliografía y les comparto un par de artículos también, ¿cierto? Y cuando ya lleguemos a la parte de Euler Lagrange, entonces les voy a compartir las notas mías del curso que se orientó en la Universidad de Antioquia. Listo. Bueno, chicos, Darwin y Juan Esteban, a dormir que tenemos cita mañana a las 7 para terminar esa vaina de Heisenberg. Listo. Bueno, jovencitos, les agradezco la asistencia, el interés en el curso.